Muy bien. La carrera de velocidad. Lo primero que, antes de introducirnos en lo que es la carrera de velocidad, tenemos que partir de la premisa de que correr es un gesto que es natural, ¿sí? Es natural, pero correr bien o técnicamente bien no lo es tanto. Es decir, uno aprende a correr naturalmente cuando da sus primeros pasos, después empieza a caminar, después empieza a correr, pero educar el movimiento para una carrera efectiva significa trabajar en algunos aspectos técnicos, como algunos que fuimos viendo en la clase práctica, que pueden efectivizar el movimiento. Entonces, correr, en definitiva, es una asociación de contracciones y relajaciones, y cuando más rápido esas fracciones de contracciones y relajaciones tienen un periodo más corto, es decir, debo ser más coordinado para que eso ocurra. Se necesita también entrenarlo, ¿sí? Y cuando hablo de entrenar, estoy hablando de estimularlo. Debo correr a diferentes velocidades, ¿sí? El dominio de la carrera es también el dominio de los ritmos. Diferenciar, ¿sí? Diferenciar entre un esfuerzo intenso, un esfuerzo mediano, un esfuerzo suave, es también parte de la destreza de un corredor. Así como les decía, que la destreza de un lanzador es cuando sabe lanzar al 70, al 80%. Un corredor también debería poder hacer. De hecho, a velocidad, yo tomo un test, corro 40 metros al 100%, y después le digo, no sé, por ahí me hacen 4.60. Después le digo, bueno, me hacen 4.90. ¿Sí? Y bueno, ahí, si se acerca más o se acerca menos, tiene esa capacidad de manejar esos ritmos. A un corredor de fondo le decimos que haga pasadas en 1.20 y le sale. Uno avanzado, que ya conoce. Le decimos que lo haga en 1.18 y lo hace. Le decimos que lo haga en 1.16 y lo hace. Tiene esa noción del ritmo, esa destreza de la carrera. La velocidad, las pruebas de velocidad en el atletismo son los 100 metros, los 200 metros, los 400 metros, los 110 metros con base y los 100 metros con base. Y una prueba de equipo que son los relevos. Este capítulo se abre hoy con las pruebas de velocidad corta y lo vamos a seguir avanzando hasta mañana y quedar con las bases. Una carrera de velocidad tiene una secuencia completa que consiste en fases, ¿sí? Una fase de apoyo, cuando el pie está en el suelo, y una fase de vuelo, cuando estamos en el aire. Podemos observar acá la fase de apoyo sobre la pierna blanca, ¿sí? en este punto, y en la fase de vuelo, cuando ninguno de los pies está en contacto con el suelo. Como es alternante, cuando la izquierda está en el suelo, se produce la fase de vuelo y después la pierna derecha es la que va a ir a la derecha. No requiere demasiada complejidad. Ahora bien, existe un apoyo anterior, que es el momento que el pie toma contacto con el piso. Y tiene un objetivo ese apoyo: minimizar la desaceleración, fuerza de freno, en el contacto con el suelo. Vieron que nosotros corríamos con los empeines altos. ¿Para qué hacíamos eso? Precisamente para que cuando se coloca el pie en el piso, no se coloque empujando el piso, sino traccionando el piso. ¿Sí? En algunos manuales y libros van a escuchar o decir acción de zarpazo, ¿sí? Como las garras del león se tiran hacia atrás del suelo. Maximizar el impulso hacia adelante, ¿sí? Este es el segundo objetivo. Si yo tracciono, más rápidamente voy a pasar a impulsarme. Si yendo con el pie al piso de puntas y frenándome, mi centro de gravedad va a tardar más tiempo en pasar para el otro lado, más tiempo voy a tardar en poder generar un impulso.
Existen 3 posiciones clave para observar la fase de apoyo en las carreras de velocidad. Posiciones clave. La primera, toma de contacto, ¿sí? Posición 1. Cuando el centro de gravedad pasa hacia adelante y las rodillas se juntan, en la posición 2, cuando las rodillas están juntas, es la máxima flexión de la pierna contraria al apoyo. La máxima flexión de rodilla es donde el talón pasa más cerca de la cola, para que se entienda. Seguimos en la fase de apoyo porque estoy pasando hacia adelante, ¿sí? Paso por la fibrita que sigue al 2, mi centro de gravedad hacia adelante y entramos en otra fase, que es la fase de impulso, es decir, donde me empujo hacia adelante. Algunos autores hablan acá, en la figura que le sigue a la 2, de la fase de sostén o amortiguación, porque en realidad tomo contacto, el centro de gravedad pasa justo por arriba del apoyo y luego continúa el impulso. Fíjense esta situación, la figura, ¿qué tenemos que hacer en el apoyo anterior? Fijar el pie tan cerca como sea posible en proyección vertical del centro de gravedad para reducir la fuerza de freno. Si vieron que nosotros en los alternos, en un momento Guillermo les corrigió que no estiren la pierna acá adelante, ¿sí? Que dejen el pie debajo de la rodilla y traccionen. ¿Qué ocurre? Si yo busco este apoyo más adelante, el centro de gravedad se encuentra más retrasado. Entonces tengo que generar fuerza mucho más tiempo para pasarlo hacia adelante. El contacto con el suelo, desde el suelo con el pie, es en forma activa, o sea, paso, tracción hacia atrás, lo fuimos hablando. Reducción de la distancia vertical del centro de gravedad y el contacto con el suelo. Esta distancia es la que hay que reducir, ¿sí? Es la que hay que reducir. Lo podemos hacer a través de un análisis de video de cámara rápida, y ahí podemos darlo. Pero esa sería la idea para que sea una carrera efectiva. Y fíjense lo que pasa con la pierna libre. Ahí, esa pierna libre, ¿qué hace? Está en la máxima flexión y las rodillas están juntas. Apoyar la técnica de la esta traducción que se llama zarpazo, tracción con un balanceo hacia atrás activo del brazo opuesto contralateral. Brazo opuesto contralateral. Tracciono, cuando yo tracciono, este brazo ¿qué hace? Va hacia atrás y en forma activa, es decir, los brazos compensan movimientos pero se mueven. Si yo dejo de bracear, también puedo incidir en la tracción. Lo mismo ocurre en cualquier gesto de saltos, con mucho más acento, ¿sí? Mucho más acento. Si yo no subo los brazos y los bloqueo en salto en alto, voy a estar perdiendo tiempo de impulso vertical. Si yo no uso los brazos en salto en largo, voy a estar perdiendo tiempo, timing de fuerza, traslación de fuerza se dice, a el despegue. Y aproximadamente la acción de los brazos en los saltos es entre un 20 y un 30% del rendimiento. En la carrera no es tanto, porque es cíclico, pero la acción de los brazos es muy importante. Obviamente, a menor velocidad de carrera, menos importante. Va a ser más importante la velocidad, va a ser más importante las vallas, mucho más importante las vallas porque el movimiento es más largo y debe ser rápido, y mucho menos importante en el corredor de maratón. Veamos qué pasa en esta fase de impulso hacia adelante. Yo pasé el centro de gravedad, esta fase de amortiguación que decía para algunos. La flexión de la rodilla de la pierna de apoyo es mínima durante la amortiguación y la pierna libre está flexionada hacia arriba. ¿Sí? Pasamos el centro de gravedad hacia adelante y viene la fase de impulso. Y acá tenemos estos circulitos, ¿sí? Son puntos que nosotros tenemos que observar, ¿sí? Son puntos de observación.
Esto se llama la triple extensión. Extensión del tobillo, extensión de la rodilla, extensión de la cadera, ¿sí? La fase de impulso. Y donde la rodilla de la pierna libre se encuentra atacando adelante. Y si observan el pie está por debajo y atrás de la rodilla. Las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo de la pierna de apoyo se encuentran firmemente tendidas en el despegue. Y el muslo de la pierna libre se eleva rápidamente hacia la posición horizontal. Esta es la foto típica de impulso, de empuje, ¿sí? La vimos cuando pasaron el ojo del entrenador, ese análisis que hace el profesor Weber, donde está Usain Bolt en extensión total. Esta es precisamente una posición que nosotros tenemos que lograr ver. Si vemos una rodilla flexionada, que es lo más común, quiere decir que no se está completando la extensión total. Fase de vuelo. Objetivos: maximizar el impulso hacia adelante y prepararse para un implante efectivo en el momento de apoyar en el suelo. Bien. Características técnicas. Existen 3 posiciones clave para observar en la fase de vuelo de la carrera de velocidad. ¿Dónde acelera el corredor? Cuando pisa el piso. ¿Sí? Pero la fase de vuelo es importante porque, como les decía, toda fase anterior determina el resultado posterior. Entonces, esta fase, donde la acción de las piernas es activa, sobre todo la pierna de ataque, y la otra realiza un movimiento circular, pasando cerca del glúteo, para que precisamente esa acción circular se parezca lo más posible a una rueda, ¿sí? Que es lo que va más rápido. Si yo no usara la articulación de la rodilla, estaría clavándome en el suelo continuamente. Fase de vuelo. Rodilla de la pierna libre se mueve adelante y arriba para continuar el impulso y aumentar el largo de zancada. En el punto 1, vamos adelante y arriba. Fíjense. Sí. Una consulta. En la imagen 1, en el impulso, ahí, sí. el pie. El pie tiene que ir en dorsiflexión, elevado, ¿sí? Ahí está. Caído, ¿no? No, pero si vos mirás el ángulo del pie con respecto a la pierna, ¿sí? A la pierna, es decir, a la tibia, sí. Si está a 90 grados, está reaccionado. Lo que pasa es que hay un momento que el pie va hacia abajo, pero si el ángulo es de 90 grados, es porque está pretensado. Ahí está un poquito bajo, puede ser la figura, pero la idea es que se mantenga alto para traccionar y llegar al punto 3 hacia adelante. Fíjense la pierna de recobro, ¿sí? Se produce flexión y va buscando precisamente el glúteo, pero la máxima flexión ya saben cuándo la va a alcanzar, cuando se encuentran las dos rodillas juntas, cuando pasan sobre el apoyo. ¿Y qué es lo que hacen acá? Poner en forma circular precisamente para traccionar sobre el suelo, donde la rodilla de la pierna de apoyo se flexiona notablemente en la fase de recuperación, para lograr un péndulo corto, balanceo de brazos activo pero relajado. Esto es muy importante. El velocista tiene que, si la carrera de velocidad, tiene que pensar que toda su energía tiene que estar de la cintura hacia abajo. Todo lo demás tiene que estar relajado. Y el movimiento tiene que ser activo de los brazos, porque ayuda en el ciclo de carrera, pero tiene que ser relajado. La siguiente pierna de apoyo barre hacia atrás para minimizar la acción de freno en el contacto con el suelo. Barrer hacia atrás es precisamente esa acción de zarpazo. La carrera de velocidad, esto tanto de 100 como 200 metros, tienen fases. ¿Sí? Ahora haciendo el análisis no de la técnica de la carrera, sino de la carrera. Una fase es la fase de reacción. Ayer cuando lo hiciste, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cuál es la reacción? La reacción es el tiempo
que tardo en ponerme en movimiento desde la orden o el disparo. ¿Sí? Ese tiempo de latencia, es decir, desde que se ejecutó la orden hasta que llegó a mi sistema nervioso, médula espinal y volvió la respuesta, en unos es mayor y en otros es menor. Y puede modificarse en ocasiones. O sea, nadie parte con la misma reacción 2 o 3 veces igual. Tienen un margen. Hay quienes reaccionan más rápido. En los tacos de partida, ¿dónde se encuentra ese tiempo de reacción? ¿Cuál es? ¿En qué taco está? ¿En el trasero o en el delantero? En el trasero. El taco trasero es el que mide el tiempo de reacción. Y si están por debajo de 10 milisegundos, se considera partida en falso. La pierna que se mueve más rápidamente y antes es la pierna trasera. Y la pierna delantera es la que tiene el impulso más grande. Entonces, la reacción se mide antes. Después que reaccionamos, nos pusimos en movimiento. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Cómo se llama la fase siguiente? Aceleración. ¿Qué es una aceleración? ¿Dónde? Se produce lo siguiente. Los pasos se hacen progresivamente más largos. ¿Sí? La frecuencia de movimiento aumenta progresivamente. Y el tiempo de apoyo disminuye progresivamente. ¿Sí? Estas tres situaciones hacen de que para mejorar la fase de aceleración tengo que trabajar sobre capacidades físicas, que todavía no vimos, que son distintas, la que uso en la partida, es decir, cuando me pongo en movimiento, la que uso en los primeros, algunos autores hablan de la primera aceleración, los primeros 4 pasos, aceleración 1 y aceleración 2, el resto. ¿Por qué aceleración 1? Esa fuerza explosiva que necesito ahí, para unos es mucho mayor y los otros tienen una fuerza más reactiva, más elástica y generan velocidad después del cuarto paso. ¿Sí? Los dos están en fase de aceleración. Si los apoyos se hacen cada vez más cortos, quiere decir que genero fuerza en menor tiempo de contacto. ¿Sí? Para generar fuerza en menor tiempo de contacto tengo que tener un sistema nervioso muy activo. ¿Sí? Y tengo que ser precisamente un verdadero fibroblastas. Después que terminé de acelerar, más o menos ¿cuánto dura esa fase? 30 metros. 30 metros, ¿alguno dice más? 40. ¿Y usa ahí gol? 60. 55. Según el nivel del deportista, la fase de aceleración es más prolongada o menos prolongada. ¿Sí? Generalmente los chicos alcanzan sus picos de velocidad, 12, 13, 14 años, a los 25, 30 metros. ¿Sí? Pues una carrera de 100 metros para un nene de 12 años no es puramente de velocidad, es más de resistencia a la velocidad. Me acuerdo 70 metros tratando de aguantar la velocidad máxima que tenía los 30. Por eso las carreras de velocidad para los chicos tienen distancias más cortas, 50, 60, 80 metros a medida que van creciendo y desarrollándose. Después de la fase de aceleración, llega un momento que estoy en ¿qué fase? Velocidad máxima. Esa fase de velocidad máxima, algunos autores hablan de que no dura más de 10 metros otros dicen, hablan de 5 pasos, 5 o 6 pasos. Entonces, si alcancé la velocidad máxima a los 60, hasta los 80, 85, la sostengo. Y después, hay una fase que se llama resistencia a esa velocidad. Acá interviene el sistema nervioso, fundamentalmente, y esa posibilidad de coordinar esos últimos metros son los que nos dan
la posibilidad de correr relajado y sostener esa velocidad, lo que nos dan aquellos que tienen más o menos resistencia a la velocidad. Ustedes cuando observan una carrera de 100 metros, pueden observar que algunos salen de los tacos muy veloces, pero después viene otro de atrás y lo supera. Sí, como si el otro partía. Sí, pero este por ahí no se relajó, este se relajó, este no siguió aumentando la amplitud de zancada, este sostuvo la frecuencia y aumentó la amplitud. Y este hasta capaz que la disminuyó. Porque cuando entro en situaciones de contracción y relajación y problemas de coordinación, ahí disminuye y hay una pérdida de velocidad importante. Ustedes habrán observado carreras de 100 metros. ¿Y dónde se desgarran la velocidad? En el final, en los últimos metros, se desgarran generalmente por descoordinaciones. La carrera se torna abierta, se conserva. ¿Sí? Entonces, me desconcentro en lo que estoy haciendo, dejo de generar velocidad porque me estoy ocupando, estoy dispersando mi atención, dispersando mi energía, por lo pronto perdiendo capacidad de concentración. Eso es muy importante en un corredor de velocidad. Para mejorar la velocidad, nosotros no podemos hacer siempre carreras de la misma distancia. Debemos variar las distancias. 20 metros, 30 metros, 40 metros, 50 metros, 60 metros, 110 metros. ¿Por qué? Porque me aseguro que trabajo todas las fases. Eso por un lado. Por otro lado, si es un joven, ¿sí? Para mejorarle realmente la velocidad, no debería intentar mucho salir de tacos, ¿sí? Porque no tienen fuerza. Como no tienen fuerza, la fase de aceleración es muy joven, pero la velocidad máxima, la frecuenciación, es buena. Entonces las carreras lanzadas, es una carrera lanzada, que vengo trotando y acelero 20 metros, hacen que no necesiten usar una fuerza que no tienen, pero sí usar el sistema neurales, que ese sí está desarrollado. Entonces meto estímulos de alta intensidad a la edad tempranas, ¿sí? Carreras lanzadas, pum, 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 y ahí estoy estimulando el sistema nervioso, estoy estimulando la amplitud de zancada, que es más fácil, ¿sí? Sin necesidad de... Porque, por ejemplo, si hago todos piques de 20 metros y solamente trabajé la velocidad los 3, 4 velocidades, todo lo demás fue mucho más lento. Entonces, en realidad no fue velocidad, fue un entrenamiento de la fuerza. No sé si me... Sí. Para los velocistas, cuando están iniciando, ¿está bueno de resistencia a la velocidad con micro y macropausa o se da cuando tienen más años dentro del entrenamiento? Es un término de... A ver, para hablar de entrenamiento, tenemos los capítulos, pero en realidad lo de los micro y las macropausas tiene relación con los sistemas energéticos y también con la edad del individuo que hace el entrenamiento, ¿no? La edad, la condición física. Siempre que hagamos estímulos que duran hasta lo que se llama potencia anaeróbica alactácida, que son 5 o 6 segundos, ¿sí? Necesitamos 2 minutos aproximadamente de recuperación, porque es lo que tarda precisamente nuestro sistema nervioso en recuperarse. Ahora, cuando los estímulos son mayores y intervienen estos procesos de resistencia a la velocidad, las pausas también tienen que ser mayores para mantener la calidad. Es decir, hablando de trabajos que se hacen entre el 98 y 102%. ¿Por qué digo 102%? Porque una carrera lanzada puede ser por arriba del 100%. Es decir, y si una carrera es lanzada con viento a favor, también por arriba del 100%. Si yo voy a correr a Comodoro Rivadavia, que hay todos los días hay 80 km/h de viento, como correr viento a favor, que hago carreras lanzadas, el sistema nervioso lo exijo al máximo.
avanzados son los que trabajan con ese tipo de sistema. Y además, en la velocidad, algo que tenemos que hacer es controlar. Si yo voy a hacer 10 veces 60 metros y mi tiempo en 60 metros es, por decir algo, 7 segundos, y las trabajo para trabajar la velocidad, debería trabajar por lo menos al 95%. Entonces 7-2, 7-3 todas, ¿no? 7-2, 7-3, 7-2, 7-3. Pero a la séptima hace 7-8, a la octava hace 8, listo, no estoy más trabajando la velocidad. ¿Qué pasó? Hubo fatiga, por lo que fuere, o porque yo calculé mal el volumen, porque era excesivo, o porque ese día vino cansada, o está fatigado de lo que trabajo. ¿Sí? Entonces, la velocidad se mejora con velocidad, pero de repente empezamos a hacer tiempos que bajan la calidad. No estoy trabajando en velocidad, estoy trabajando en otra cosa, no es terminar el entrenamiento ahí. Y esto también, ustedes, cuando están con jóvenes, que por ahí no los controlan tanto, pero en todo, están saltando en largo, y ven que el tercer, cuarto salto, ya llegan a la tabla cansados, no llegan más, porque ya no. ¿Sí? Por algo no está llegando rápido, y es un objeto que se ejecuta con alta velocidad. Si estamos haciendo pasar, si cada vez que los vemos que empiezan a frenar antes, que tardan más en volver, es una sensación, es una alerta de que hay fatiga. También tenemos que cuidar ese detalle. Bien, entonces hasta acá. Vamos a analizar ahora la carrera de 200 metros. La carrera de 200 metros tiene una fase curva y una fase recta. Acelerar en curva no es lo mismo que acelerar en recta. De hecho, la pierna izquierda recorre aproximadamente unos 20 centímetros menos que la pierna derecha. Porque la izquierda, ancho de cadera, ¿sí? La izquierda va por adentro, la derecha por afuera, ¿sí? Continuamente trabaja un poquito más. Por eso muchos ballistas que recorren con pierna derecha son grandes corredores de coro, que tienen una amplitud mayor ya dada por el recobro. Entonces, cuando vamos a una posta, a veces ese ballista que recobra con derecha, ¿sí? Lo ponemos ahí, además de ser más corredor. No es una cosa para decirle al chico, tiene que correr más largo que la derecha. Usted lo tiene que saber, ¿no? ¿Cómo se compensa esto? En la curva, el corredor inclina su tronco hacia adentro para compensar la fuerza centrífuga. Y lo compensa de alguna manera bajando un poquito el brazo izquierdo, ¿sí? Y esto hace que el giro bracero sea algo más corto y izquierdo. Entonces, como los brazos compensan movimientos, estoy compensando el trabajo de las piernas y la carrera es coordinada. La velocidad máxima de ese corredor se va a alcanzar aproximadamente, depende de la característica, depende de la capacidad, a los 60, 50, 60 metros, alcanza la velocidad. Pero ese corredor tiene la capacidad de relajarse mucho más para sostener toda la velocidad en toda esa recta opuesta y que la fase de resistencia a la velocidad lo agarre lo más tarde posible. Cuando llegan a la recta, también hay un problema. Vengo de curva y salgo a la recta, entonces me tira hacia afuera, sobre todo cuando más nivel tienen, ¿no? Entonces, también esa posición del cuerpo y luego acomodarlo para entrar a la recta es entrenable. Por eso muchos de los corredores de 200 y de 400 hacen pasadas que van de los 150 a los 50, pasadas de 100 metros. De los 150 a los 50, ¿por qué? De los 150 de codo, salgo y trabajo para entrar a la recta. ¿Sí? Aprendo a correr el codo, aprendo a correr el recta. Y se trata, ¿sí?, de un corredor de 200 metros que tenga gran relajación y gran capacidad de concentración para que ese segundo 100 metros sea mucho más. Ustedes saben que los corredores de más nivel corren por debajo del doble de su marca de 100 metros. Es decir, si corren 10 segundos, es muy probable que corran los 200 metros abajo de 20 segundos.
1980, 1970. Esas son expresiones de gran resistencia a la velocidad. Cuando el nivel es peor, si es un corredor de 11 y difícilmente pueda doblar, ya va a ser 22.10, 22.20, ¿sí? Y si dobla, es muy bueno. Entonces, por ahí, como no es tan rápido, 11 segundos, por ahí puede correr 400 metros, ¿sí? Porque tiene ese nivel. Y cuando tiene peor nivel, 12 segundos, y se va a ir 70 centésimos, un segundo arriba. Si nosotros observamos las mujeres, en Argentina, por ejemplo, 12 segundos en 100, se traduce en un 20. Miren el ranking, cada vez que la misma hace 24.70, 25. Si vamos a mirar los chicos que hacen 11, van a ver que hacen 22, 22.10, 22.20. Rara excepción alguno que baja los 22 segundos, ¿sí? Y que haga 11 segundos. Las características personales, ¿sí? y anatómicas del corredor también son importantes. Nosotros decíamos que teníamos dos conceptos para la velocidad. Uno era la frecuencia y la otra la amplitud. Bien, en la amplitud, las características anatómicas también son importantes. Entonces, si yo soy largo, ¿sí? Tengo un centro de gravedad alto, voy a tener muchas más posibilidades de desarrollar amplitud que uno que tiene un centro de gravedad bajo. Y la amplitud es, de alguna manera, a medida que aumento la distancia en la prueba de velocidad, más beneficiosa. ¿Sí? Y si no, lo tengo que compensar con qué cosa. Y tener la frecuencia tanto con fuerza. Con fuerza, para que la amplitud esté dada precisamente por la fuerza. Los 400 metros es una prueba de velocidad donde la velocidad es controlada. Es controlada porque no corren al 100%, corren al 90%. Y la podemos dividir en fases. La puesta en marcha, la aceleración, ¿sí? Ese primer codo. La recta opuesta, donde corren con su altura y van buscando precisamente el segundo codo. Y ese segundo codo, donde entran a correr mirando la recta para llegar con lo que les queda en la recta final. Esos 400 metros también tienen una relación con la prueba de 200 metros. Y si yo multiplico, por ejemplo, si corren 21 segundos, lo que debería ser, ¿no? Si corren 21 segundos, me da 42 más 335, una buena expresión, debería correr en 45, 46, ¿sí? 46, 43, 5, 45, 50. Una buena expresión de resistencia a la velocidad. Esos 3 segundos sería lo que se te va a dar una recta, digamos. No, porque no progresan al 100%. Pasás en 200 metros un segundo y medio arriba de la marca. Sí. De la marca máxima que tenés. Y después se te va otro segundo y medio, 2 más la segunda marca. Y ahí tenés otro segundo y medio, 4, que se te puede ir ese 400 metros. Estas son reglas que salen de estadísticas, de muchas estadísticas, pero cualquiera puede romper las estadísticas. Lo bueno sería romperlo para el achique, no para si yo rompo las estadísticas, hago 10 segundos más. No. Puede pasar. Eso es un estado de fuera de forma. Aquel que rompe la estadística para arriba es fuera de forma. Por eso, en nuestro país, que no tenemos mucha cantidad de velocistas, por ahí hay que ir viendo si. Porque acá el velocista es aquel que puede correr. Y cuando vino, corrió el colectivo, lo vi corriendo el colectivo, vino, le puse a la pista y hace 11 segundos, si tiene 20 años, hace 11 segundos y nunca hizo nada. Ese es el velocista, los zapatillos. Entonces, cuando le puse el clavo, hizo 10.80. Cuando lo entrené, hizo 10.20. Bueno, ese podría ser velocista para nuestro país.
Pero si no, tengo que ir para arriba, tengo que correr 200, bueno, más o menos, tengo que correr 400. Y si no, tengo que correr 800, porque 800 es una prueba de velocidad, que puedo llegar por dos lados. Desde lo anaeróbico o desde lo aeróbico con componentes anaeróbicos. Pero 800 metros, como decía Sergio el otro día, en 1.44, 48, hay que ser un poquito rápido. Hoy la velocidad está presente en todas las expresiones atléticas. ¿En cuánto remataron? ¿Por qué gana el estadounidense en los 1500 metros? ¿Con qué lo gana? ¿Cuánto hizo la última vuelta? 50-0-0. Seguramente corre 46, 47, 50-0-0. Es decir, la última vuelta. Si hace 47 y hace 11, seguro que hace 11. Claro, que de hecho hizo el último 100 en 11. Hace menos de 11. Hace 10, 70, 10, 80. Pero corre 1500. Y se fue campeón olímpico. Con una carrera tan. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Sí, dice la velocidad máxima. La velocidad es la salida baja y esos primeros pasos de la aceleración. Recién pusimos énfasis en el análisis de la carrera y desglosamos así un poquitito qué es lo que pasaba con los 100 metros, con los 200 metros. Me olvidé decirles algo con 400, tiene una característica psicológica muy importante. ¿Sí? Y la característica psicológica es un contenido importante en el corredor de 400. Hay muchos velocistas que no pueden correr 400 metros porque la cabeza no se lo deja hacer. Bancarse el último 100 metros con alto nivel de ácido láctico es muy duro. ¿Sí? Acá teníamos un velocista que podía haber ido a un juego olímpico en 400 metros, pero no podía correr solo correr en una posta así, debajo de 46 segundos, porque no marcaba ese final. ¿Sí? Sin embargo, otro, como fue Gustavo Aguirre, pero venía de los 800 metros, sí, tenía la cabeza para hacerlo. Y Mariano Jiménez, que ha sido mucho más rápido, no podía correr 400 metros. Entonces se quedó sin su juego olímpico, porque en 200 no alcanzó, 20.79 no alcanzaban, eran 20.65, y en 400, que sí podía hacerlo, no lo pudo hacer porque no, siempre le faltó eso. Pero en una posta sí, en una posta capaz de correr, pero es distinto, también tiene una psicología diferente, esto de correr un relevo. Y como les digo, si hace 10, 50, 100 y hay que ir para arriba, y si no alcanza hay que ir un poquito más arriba, pero ir para arriba implica eso. ¿Cómo son las edades de iniciación? ¿En qué momento debe comenzar a hacer velocidad y hasta qué momento se considera que ya no puede seguir mejorando? Teniendo en cuenta la fuerza, el gimnasio y todas las cosas, ¿no? Primero hay que considerar varias cosas. El otro día, justamente ayer, veíamos una de las chicas que tenemos acá, que es muy buena en la frecuencia, cuando muy bien y demás. A veces uno puede avanzar, el tema es que te dejen avanzar. ¿Quiénes no te dejan? El propio atleta no te deja, él se pone sus propios límites. ¿Por qué se pone sus propios límites? Porque para avanzar con una planificación y un ordenamiento es necesaria la entrega total. ¿Sí? Y la entrega total es muy difícil de hacer por muchas situaciones. La entrega total es entrenar a la mañana y a la tarde. Y nosotros podemos hacer un periodo de formación, 16, 17 años, mujeres 16, hombres 17 y 18, y empezar con un sistema de entrenamiento que nos lleve poco a poco a alcanzar el objetivo.
Lo que pasa es que si es serene a los que vas a arrancarte a los 17 y 18, lo que pasó con este chico Jiménez, se fue a clavar techos, estuvo un año corriendo en 22.5. Dejó de clavar techos, bajó los 22. Bajó los 21. Bajó los 21. Es decir, entonces si yo no me ocupo y no ocupo quien le consiga plata, ¿verdad? Él se queda 22.5. No lo puede hacer. Hay chicas, esto lo hablaba yo ayer, chicos también, que les gusta comer, ¿viste? Y no te dejan hacer. Yo sé que tomé 40 segundos, 5 décimas a una chica, 40 segundos, 5 décimas en 300 metros, con un mental de desarrollo de la velocidad son 54 en 400. Y yo no hay ninguna de 54 en la colina. Pero cuando empieza el proceso, y ahí tienen miedo a empezar, entonces seguimos subiendo y bajando. Con 39.5, que no es difícil, ya podemos trabajar por segundo y sirve para rendir. Miren el rango, 55, 60, 56, pero el tema es que te dejen, que quieran. Vicky Woodward, hay muchas. Lo que pasa es que vos la ves con gran frecuencia y después entran en una adolescencia prolongada que no te permite alcanzar los resultados. Y nos pasa con ellos, y nos pasa con algunos que ya son olímpicos, que se toman vacaciones extremas, y a veces no vacaciones de que no van a entrenar, vacaciones de que siguen entrenando pero bajan todos el resto de sus 20 horas que no están con nosotros, ¿sí? Se liberan de tal manera, se relajan de tal manera que hace que haya baches en el avance progresivo. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que nos pasa un poco a los argentinos. No sé si no tenemos, capaz que no tenemos para ser un finalista de velocidad o de fondo, finalista tal vez no, pero podemos estar muy cerca. Lo que pasa es que, a ver, yo hace poco estuve en Estados Unidos y corrieron en una exhibición, en realidad fue un campeonato del mundo, la media maratón de Eugene y el maratón de Eugene terminaban en el estadio el mismo día del campeonato del mundo, a la mañana, pero mientras estaba corriendo hicieron una exhibición y se corrió la Sota 4x800 mujeres, 3 equipos de Estados Unidos y uno de Canadá. Y no vi ninguna anécdota, pero ¿saben cuánto hizo el equipo de Estados Unidos? 8-0-0. El otro hizo 8-1-23, el otro hizo 8-3 y Canadá, malísima, le sacaron media recta, hizo 8-6. O sea que todas hacían promedio 2 minutos, 1:58, 2 minutos, 2-1, 2-2. Y que se alimentan distinto, son blancas también, ¿no son? ¿Cómo llegaron ellas? A su vez, ese campeonato quedamos con algunos colegas al Congreso Mundial de Entrenadores Junior. Y claro, las preguntas que hacían los coaches de Canadá o de Estados Unidos eran muy distintas a las preguntas que hacían los entrenadores sudamericanos. Por ahí la necesidad o lo que a nosotros nos preocupaba no era lo que nos preocupaba a ellos. Por ejemplo, nosotros hacíamos preguntas de técnica de entrenamiento, cosas que ellos no preguntaban. Ellos preguntaban de cuánto ácido fólico tenía que consumir el chico a los 17 años, a los 12 y a los 8. De qué porcentaje de sales tenían que colocar en la alimentación de los chicos de elite de los colegios. O sea, los elite son trabajados desde elite, de edades tempranas. Entonces, además de esa cabeza al entrenamiento, está la cabeza no, lo que le meten adentro para que alcancen esos resultados. Entonces, cuando nosotros nos dejamos estar en esa fase de trabajo que se llama entrenamiento oculto, lo llamamos en términos de entrenamiento, es aquel que no vemos
¿Está? Y ahí podemos estar un poquito complicados. ¿Está? Bien, salida baja y aceleración. Secuencia completa. A sus manos. Se coloca en el taco. ¿Sí? La espalda como iba. Plana, recta. ¿Sí? Me puedo sentar arriba de la espalda de todo el listos. Así que repasando. Elevamos la cola, ¿no es cierto? Elevamos la cadera. La pierna de adelante, ¿cuántos grados? 90. La pierna de atrás, 120. más o menos 120, es un ángulo más alto. ¿Quiénes suben más la cadera? Los más altos. ¿Y en las pruebas de vallas, qué te parece? ¿Suben más? ¿Suben menos? Generalmente más. Generalmente más. Porque al cuarto paso tiene que estar. Yo subo mucho la cadera y es lo que tiendo a hacer. Tiendo a parar. Si yo subo un poco la cadera, me paro más despacio, entonces voy a necesitar más pasos. Entonces, generalmente suben un poco más la cadera y luego más chica. Y además, porque son tan potentes que muchos hacen 8 pasos, algunos hacen 7, pero muchos hacen 8 pasos y son para una de 10 segundos. Y tienen que hacer 8 pasos en 3 centros 70. Entonces, suben la cadera, el primer apoyo cerca y después trabajan con frecuencia para los últimos 4 pasos entrar a la valla con velocidad. ¿Levantan la cadera o siguen a distancia de vuestras manos? Levantan la cadera y algunos también, inclusive hay algunos que salen más atrás. ¿Ha habido casos? Porque priorizan la aceleración por sobre la distancia de la cadera. Cuando me pongo en movimiento, después de listos, es el impulso. El impulso es ese que es prolongado, que es mucho más prolongado en la pierna delantera, ¿sí? Y voy a buscar el apoyo en el suelo. Cuando encontré el primer apoyo en el suelo, comenzó la fase de aceleración. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. En la fase sería así, de impulso, la pierna, digamos, que se presenta adelante, suele pasar que se abre, o sea, hace como una forma de péndulo, digamos. La de que ahí está, o sea, la pierna flexionada, digamos, suele abrirse cuando partís. Sí, la que está atrás, decís. No, la de adelante. O sea, en vez de pasar rápido, es como que la presentan adelante y cae más adelante, digamos. ¿Cómo se puede corregir eso? Nosotros tenemos que buscar, no sé, no te entendí, la pierna trasera, decís cuando va a buscar el apoyo. La delantera. Que pasa la rodilla, digamos. Claro. Esta El pie pisa adelante. decís, ¿acá? Claro, ¿Sí? claro, exacto. Ahí está bien, pero lo que suele pasar, que se ve mucho, es que se abre. ¿Entendés? O sea, que la tibia va por delante, no se presenta de esa forma. Buscan más ir hacia adelante. Claro. Buscan más extensión. Contra la Puedes pared, empezar abajo y atrás. contra la pared, pones acá, trabajás extendiendo, vale, extendiendo, y buscando, ¿sí? Hay ejercicios en el piso, imitativos, buscando, siempre en la línea, por ahí podés trabajar. Y para Con una que- goma, también, con una gomita, ¿sí? Y direccionándolo ahí. Nosotros tenemos que buscar, como les decía, los apoyos lo más cercano a la línea. Algunos van a tener que abrir, ya sea por cuestiones de flexibilidad o por cuestiones de masa muscular. Y si el chico no puede mantener la espalda recta, ¿se debe a falta de fortalecimiento? Generalmente sí. Claro. Son muy De la zona chiquitos. media. Cuando son muy chiquitos, el taco tiene que estar lo más cerca posible del suelo, porque cuando más vertical está, Sí, vale. más fuerza necesita. Los que salen con tacos más verticales son los atletas más fuertes. Los menos fuertes tienen que bajar el taco. De hecho, salen más cómodos. Te dicen, yo puedo salir parado, que es algo mejor. Porque como no tienen fuerza, es más fácil salir general. Si no, tiene que levantar el centro de gravedad, buscarlo todo y no puede. En la posición a sumar, el velocista ha colocado los tacos y ha subido la posición inicial. En la posición listos se ha movido hacia una posición óptima de salida, que es cuando eleva la cadera y los hombros pasan un poquito la línea de las manos. En la fase de impulso, el velocista abandona los tacos y realiza las primeras andadas. En la fase de aceleración, el velocista aumenta la velocidad
y realiza la transición hacia la acción de carrera. La acción de carrera la escribimos anteriormente y ahora vamos a escribir un poquito. Posición a sumar. El objetivo es asumir una adecuada posición inicial. Ambos pies están en contacto con el suelo y la rodilla de la pierna trasera se apoya en el suelo. Hay otra forma de medir los tacos, ¿sí? Que es, por ejemplo, apoyar la rodilla delantera sobre la línea. ¿Sí? Apoyo la rodilla delantera sobre la línea y ya tengo la distancia, ¿sí? Es el largo de mi kibli en realidad. Tengo la distancia que va a ir el bloque delantero. Entonces, ahí sí, anatómicamente, aquellos que tienen entre la rodilla y el talón una distancia más grande, es decir, tibias más largas, toman distancias más largas. Fíjense, si ustedes dejan caer esta rodilla, la delantera, le va a caer cerca de la línea o 4 o 5 centímetros más alto. Puede estar más cómodo. Y el pie de atrás puede estar separado entre uno, medio, uno y medio, de acuerdo a que utilicen una partida corta, media o más larga. ¿Sí? Eso está en función de la fuerza que tenga, y la velocidad de reacción. Las manos en el suelo un poco más separadas que el ancho de los hombros, los dedos arqueados. La cabeza alineada con la espalda, la vista apunta hacia abajo. Ubicación de los tacos de salida. Áreas. La distancia entre los tacos de salida en dirección a la cabeza. ¿Sí? Biomecánica aplicada. La mayoría de los buenos corredores producen el impulso más potente desde su pierna posterior. Potente es fuerza por velocidad. Entonces, genero fuerza y velocidad. Eso me da la... Porque ustedes podrían pensar que el más potente es el de adelante. El más potente es el de atrás, porque es el que se mueve más rápido. ¿Sí? Entonces, si analizamos la velocidad por la fuerza ejercida, nos da un índice de potencia mayor en el taco trasero que en el delantero. Eso es algo que se mide, ¿sí? Se mide. De hecho, si quiero medir la potencia en una sentadilla, mido la velocidad, porque subo la barra, la multiplico por los kilos, y ahí me va a dar el índice de potencia exacto para tratar con el deporte. Posición de salida estrecha. Provoca un ángulo demasiado estrecho en la pierna posterior entre la rodilla y la cadera. Reducido el impulso de fuerza inicial. La partida media, ¿sí? De 30 a 45 centímetros de separación, un óptimo impulso de fuerza inicial. Y la amplia provoca que la pierna posterior, en la posición del listos, esté ya casi extendida. Es decir, cuando voy arriba, si yo tengo el taco muy separado, el ángulo ya no es 120, es más, y reduce el impulso de fuerza inicial. De todos modos, estrecha, media o amplia, tiene que ver con las características del velocista y con algo que es lo más importante, cuánto hacen 20 metros. Y si tienen fotocélula, porque hacen 10. Cuando hacen 10, listo. Con esta salís más rápido, salís con esta. Porque en definitiva, hay que tratar de hacer en cada fase la mayor velocidad posible, o generar la mayor velocidad posible. Posición de salida media. Distancia entre el borde inferior del taco y delantero de la línea de 1,5 a 2 pies de salida. Bloque del pie posterior. Segunda muesca aproximadamente 70 grados del suelo. Esta segunda muesca depende de la marca, el taco. Hoy los tacos son como estos. Nosotros no tenemos esos tacos. ¿Ven que el taco, el pie entra todo en el taco? ¿Sí? Nosotros tenemos unos intermedios, el más grande todavía. Los nuevos que tenemos son intermedios. ¿Sí? Es un taco que tiene 30 centímetros, entre 25 y 30, no. Inclinación de los bloques. Se coloca el ángulo más inclinado en el bloque del pie posterior, 50 grados del suelo. Los grados no son tan importantes, ustedes tienen que saber que el bloque delantero siempre va a estar más alejado de la vertical que el bloque trasero.
Posición de listos. Los talones presionan hacia atrás. Y esto es muy importante. Que ambos pies traccionen hacia atrás. Si nosotros pasamos y le tocamos el pie de atrás al velocista cuando está en posición de listos, no debería moverse. En la mayoría le tocamos el talón y le hace así como un francito para un lado para el otro. Quiere decir que no está presionando bien sobre los talones. La rodilla de la pierna delantera en ángulo de 90 grados. Lo mismo, la rodilla de la pierna trasera 120-140. Con la partida más larga se acerca más a los 140. Cuando la diferencia está muy tarde. Las caderas apenas más altas que los hombros, el tronco inclinado hacia adelante. Los hombros apenas adelante de las manos en esa posición. Y bueno, ahora viene la fase de impulso. La fase de impulso hace de que el pie de atrás abandone los tacos rápidamente para ir a buscar el contacto con el suelo. Y el pie de adelante, ¿qué hace? Se extiende el pie, o sea, el tobillo, la rodilla y la cadera. Se produce esa triple acción articular para empujar efectivamente lo más rápido posible buscar el piso. El tronco se endereza y se eleva a medida que los pies presionan firmemente sobre los tacos. Las manos se elevan desde el suelo en forma conjunta y luego balancean alternadamente. En esta fase, es lo que yo les decía, levantar los antebrazos hacia adelante. Si los mando hacia arriba, es muy probable que me empiece a parar la orilla. El impulso con ambas piernas, el impulso se produce con las dos piernas. Claro, las dos piernas se impulsan, pero una de ellas tiene el impulso más prolongado. La pierna de atrás potente y breve, el impulso de la pierna anterior es mucho menos potente y más largo. La pierna posterior balancea rápidamente hacia adelante mientras el cuerpo se inclina en esa dirección. Fase de impulso, parte 3, y acá tenemos lo que les decía, este alineamiento entre el tobillo, la rodilla, la cadera y los hombros. Totalmente extendidos, el pie delantero en dorsiflexión, que va a buscar rápidamente el apoyo al suelo. Y fíjense lo que les decía ayer, el talón no va al glúteo de esa pierna que está atrás, sino que va a hacer, va a buscar el piso para generar aceleración, que es donde nos permite acelerar. Eso. Aumentar la velocidad y realizar efectivamente la acción de carrera. Y la característica técnica, el pie delantero se apoya rápidamente sobre el metatarso para la primera zancada. Nunca los talones tienen que estar cerca del suelo. Cuanto más perpendiculares al suelo están en los primeros apoyos, es paso más o menos el promedio. ¿A qué distancia de 50, 60 centímetros aproximadamente, depende de la potencia del talón. Después se van aumentando gradualmente. Nosotros podemos colocar, por ejemplo, tablitas 60, la otra separada a 80, 90, la otra a 1,10, la otra a 1,30, 1,40 y tenemos los 4 primeros pasos. Y lo medimos y vamos estudiando esta situación para producir una zancada que aumente gradualmente, que sea coordinada y que me asegure que la extensión total de la cadera se produce. Eso lo puedo ver en imágenes, lo puedo ver en videos y lo puedo ver también nosotros si tenemos una buena lectura, podemos ver. Sí. ¿Cómo es la distancia de los primeros 4 pasos? No, pero las tablitas podemos colocar unas 50, 60. ¿Sí? Bueno, depende por eso. Si es muy chiquito, hacer 30. Con fuerza. 40, 50 centímetros, 70, 80 centímetros de la primera. O sea, el primer paso va a tener 50, 60 centímetros de la línea. El otro va a tener 80 de la otra tabla. El otro va a tener 1 metro de la otra tabla. El otro va a tener 1,20 m, 1,40 hasta alcanzar ya el quinto, sexto paso, una amplitud cercana a los 2 metros en medio kilómetro. ¿Sí? ¿Y cómo evitamos que la partida no se pare? Porque lo primero que hace es estar arriba. Bueno, hay una regla que es que si yo me paro a 5 metros de la línea de partida, le tomo la altura que tiene a la altura de los hombros, pongo la mano y él debería correr pasar por abajo de la mano. ¿Sí? Otro juego que es muy divertido es con la soga grande, pasar corriendo por debajo de la soga en aceleración.
Me salí corriendo y pasar porque la soga lo toque. O sea, doy al revés, ¿no? De este lado. Cuando la soga está arriba, no sé qué va a hacer, siempre va a pasar por abajo. Después, otra cosita que puedo hacer es lo que hacía con Guillermo, trabajar de esta manera. Cuando yo lo largo, sale corriendo y sigue yendo hacia adelante. Vos me preguntabas si los tacos a la colchoneta, salto y me tiro a la colchoneta. Colchoneta abajo, porque la colchoneta salta para arriba. ¿Sí? Todos esos elementos son útiles. Y después fijarse qué hace con las manos. Por ahí le pongo una piedrita en el piso que la tira hacia adelante la mano. Si la tira para arriba, seguro que va a estar levantándose. Hay muchos ejercicios que pueden ser útiles. Ninguno es más útil que otro, sino que depende de quién lo ejecuta. Ahí está el arte de cada uno de nosotros. El pie delantero se apoya rápidamente sobre el retraso para la primera zancada y se mantiene la inclinación hacia adelante informalmente. Esta línea de fuerza deberíamos ver. Hay un detalle importante que algunos velocistas lo hacen mal, es que la cabeza siempre tiene que continuar la línea de cobertura. ¿Sí? Nosotros, el cerebro, ¿sí?, genera las acciones que corren a través de la médula. Si yo presiono la médula, la velocidad alargo, primero que alargo el circuito. Al hacer así, alargo el circuito cerebro-músculo. La orden tarda más tiempo en llegar. Y si presiono la médula, también interfiero. Entonces tengo que estar recto. Yo si levanto una pesa y levanto la cabeza, no voy a levantar mucho. Ahora si estoy bien recto con la espalda, levanto una pesa, voy a poder mover aquí. ¿Sí? Hay unas pruebitas sencillas, ¿sí? Se ponen así y tratan de hacer fuerza. Se ponen así y hacen fuerza y lo van a levantar mucho más fácil. Ahora toman mancuerna, pónganse así y van a levantar 5 kilos. Pónganse así y van a levantar 8. Bueno, lo mismo pasa en esto. Voy a generar mayor fuerza con el tema más en línea. Se mantienen las pantorrillas paralelas al suelo durante la recuperación. Esto es un relacionamiento. Tratar de que las pantorrillas, ¿sí?, en los primeros 4 o 5 pasos, estén lo más paralelas al suelo posible. Eso me da una imagen de que el tronco está inclinado hacia adelante, de que los talones están altos y que estoy empujando hacia adelante. Fase de aceleración, parte 3. Aumentar la velocidad y realizar eficiente transición hacia la acción de carrera. La frecuencia y amplitud de la zancada aumenta en cada zancada. El tronco se endereza gradualmente luego de 20 o 30 metros. Bien. 20 o 30 metros para estar así. Lo que se observa por lo general en las imágenes y lo que se recomienda técnicamente es que el pie de adelante apoye el tartán, sobre todo la punta, que haya contacto con el tartán y contacto con el taco. Pero últimamente se ve, sobre todo en los 60 metros, que los pies van más a la mitad del taco. ¿A qué se debe eso? Que lo levanta. Claro, es más, lo está haciendo últimamente Jorge también cuando vino ya de Estados Unidos. En realidad, salir con el pie más arriba, antes no se permitía, el pie tenía que estar en contacto con el Claro. Hoy el reglamento lo permite. Entonces, tenemos los tacos más grandes, puedo poner el pie más arriba, entonces salgo más horizontal todavía. Requiere más fuerza. Requiere más fuerza. Los partidores de 60 metros, los corredores de 60 metros son muy fuertes. Realmente son muy fuertes, son muy buenos en esa salida. ¿Sí? Usain Bolt no corre de ese lado. Va a perder. Pero es bueno también, pero va a perder. Porque hay gente que sabe mejor. Y no le alcanza, porque como no entra en la fase de resistencia a velocidad, que es su punto fuerte, los 60 metros no le alcanza la carrera para poder ganar. Seguramente se la finaliza, pero no gana. ¿Sí? Green, era un velocista, 60 metros, impecable. Y muchos están usando eso, salir un poquito más altos. Antes el reglamento no permitía, hoy lo permite, entonces se impulsan, pero requiere mucha más fuerza, mucha más destreza, ¿sí? Aparte de las situaciones, el piso, si estoy acá, el pie hace esto y esto, aunque yo no quiera hacer el talón a la cola para poder salir, hace esto. ¿No vieron que salen inclusive con la punta de los pies arrastrando el piso? Sí.
es precisamente para minimizar este movimiento del pie. Entonces, si yo estoy arriba, hago esto, adelante y toco rápidamente el pie. Pero hay que ser fuerte para eso, ¿no? Muy fuerte. Pregunta. Para el sistema de izquierda, que tiene trabajo y obviamente patinas y tanto con metas. La tierra se patina con salto más o menos con metas. Bueno, la pista de tierra te patinás, pero si usás un clavo de 13 milímetros no. Salí con chicos. ¿Se acuerdan de los 13 milímetros? Claro, bueno. En las pistas de tierra con chicos chiquitos, sí, el primer paso se patina. Lo que podemos hacer es, en otro lado, no en la pista, sino en la rompes, pequeños cositos, entre las naditas, se fraccionan ahí. Pero, ya te digo, lo mejor sería que tengan zapatos de clavos. Y si no, es mejor hacerlo en el asfalto que en la tierra, porque la tierra repara, el asfalto repara menos. Y de todos modos, el riesgo más grande de resbalar es en aquel que tiene más fuerza. El que tiene menos fuerza, tracciona menos en el piso, se cae menos. Él se puso a salir y ¡pum! Y lo dejó para atrás. Sí, seguramente se golpeaba, ¿sí? Lo hace con zapatillas y cinta. Entonces, generalmente lo que yo les recomiendo es que el primer paso, el cambio de la pierna, cuando estoy en un lugar, que la pierna que ponen adelante la pongan atrás. Y la hagan al revés. Y le digo, el primer paso lo hacen lento y después aceleran. Eso me asegura de que no puedo generar tanta fuerza, ¿sí? Y entreno la pierna delantera de todos modos. ¿Me entienden el concepto? Porque si no se caería, no la entrenaría nunca y está a riesgo de lastimarse o romperse. Bien, preguntas. Siempre que entrenen la aceleración, enganchen en algún momento con la velocidad máxima. No puedo entrenar solo partidas de 30, de 30, de 30, sino enganchar también con 40, con 50, con 60. Porque esa transición de la aceleración a la velocidad máxima también es difícil de lograr. De correr inclinado a pasar a correr erguido. Si observan la franja de velocidad, ven como aceleran y de repente hacen así de golpe. Esos no están muy bien entrenados en la transición a esa parte de la carrera. Sí. Una consulta. La ubicación de estar con una capacidad de 200 o de 400, ya que vos cuando empezás tenés que empezar a correr en curva. Bien, buena pregunta. El taco debe estar oblicuo, ¿sí?, a la curva, aproximadamente entre 8 y 10 metros, ¿sí?, de donde estoy parado. Es decir, claro, la tangente a la curva. ¿Cómo va a ser esto? En el carril 1, generalmente no hay problema. En el carril 2, apenas una inclinación, y la inclinación es mayor a medida que estoy, o sea, la tangente es mayor a medida que los tacos están más abiertos. ¿Esto por qué se hace? Porque se acelera mejor en recta, ¿sí?, en curva. Si yo lo pusiera en la curva derecho, voy a tener que hacer fuerza en el segundo y tercer paso para meterme en la curva. Entonces, salir en recta y entrar en la curva está demostrado que es más sencillo, más coordinado y menos desgaste en el tiempo. La ventaja que tiene el corredor que corre afuera de la curva por el que corre en el 1 es que la curva es menos pronunciada en el 8 que en el 1. Por lo pronto, la pierna izquierda del corredor que corre por el 1 se ve mucho más exigida que la que corre por el 8. Por el peralte. Claro, porque está menos abierta, entonces corres más naturalmente. De hecho, bueno, el récord mundial de 400 veces porque acá por el 8. Y hemos visto ganar carreras
carreras de 200 metros por el 8 y muchos corredores prefieren correr a vía. Le dan las mejores marcas si hacen entre 200 metros y 400. La estadística hablaba que eran del 5 para arriba, o sea, del 5, 6, 7, 5, 6, 7. Ahí históricamente han sido los carriles donde se han logrado mejores resultados. Porque por un lado están abiertos, y por otro lado tenemos la motivación de alguien que todavía está delante nuestro en el momento de la partida. Y eso también ejerce una acción similar. Lo demás es todo, por ejemplo, este corredor que corrió por el carril 8, todo una carrera totalmente pensada, ordenada y trabajada. ¿Sí? Esa es un poco la respuesta. Muy bien. La ubicación de los tacos en las curvas, ¿no? Varía si es un corredor de 100 o 200. La parte de eliminación en el ángulo de la curva. Sí. Los corredores generalmente son de 100 y de 200. La inclinación del taco, decís. No, menciono la distancia. Sí. No varía. Generalmente salen con la misma distancia de los tacos que salen en 100 metros para el 200. Se sienten cómodos así, pasan así. En 400 también lo inclino, pero la partida de 400 es la partida de puesta en acción. No es una partida donde tengo que dejar todo. 3 pasos rápidos y me pongo a ritmo de carrera. Nada más. Muy bien. Gracias por su atención.